todos. Saludos a los hermanos que están en la transmisión. Vamos a dar tiempo para que los niños, los adolescentes y los jóvenes bajen a sus clases, suban a sus salones de escuela dominical. Y hermanos, todos seamos bienvenidos. Si alguien gusta pasarse más adelante, este es el momento para que cuando vayan llegando los demás hermanos, pues no les interfieran, ¿verdad? De repente nos distraemos, no podemos evitar distraernos, así que este es un buen momento. Si desea pasarse al frente, vamos a estar preparados para la clase de hoy, hermanos. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, Lupita. Todos bien, hermanos. Gracias a Dios. Qué bueno, ¿eh? Muy bien. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración para que Dios bendiga, hermanos, nuestra clase dominical. Padre Santo, te honramos, te alabamos y te damos las gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por una hermosa semana de vida. Gracias por este día hermoso. Hay un sol radiante, una mañana fresca. Si, Señor, hay quien acostumbra a desayunar antes de venir, gracias por el alimento. Confío en que lo harás para todos el día de hoy también, Padre Santo. Que tu palabra, que ha sido preparada por los diferentes departamentos, los niños, los adolescentes, los jóvenes y que nos quedamos en la capilla, sea de bendición. Danos la capacidad por medio de tu Espíritu Santo de enseñar tu palabra de manera clara, concisa, contundente, que traiga bendición y edificación a la vida de los oyentes. Examina mi corazón, Señor. Yo reconozco que he pecado delante de ti. Perdóname. Perdona a tu iglesia y lávanos con la sangre de Cristo Jesús para que seamos agradables ante ti, Señor, y derrama gozo y alegría a nuestros corazones en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues estamos estudiando una serie en la escuela dominical que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta serie nos está permitiendo comprobar a través de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo efectivamente es el tema central en toda la Biblia. No hay un solo libro, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, que no tenga una referencia clara, directa o implícita acerca de su persona. Hay libros que tienen más de una mención. De hecho, hoy es el cuarto tema y no nos hemos movido del libro de Génesis, y no lo haremos, de hecho, por lo menos en algunas semanas más, porque quiero, sin tratar de ser exhaustivo, ¿verdad?, en el estudio, sí poder sacar el mayor número de figuras a fin de que cada uno de nosotros tengamos muy en claro cómo Jesucristo está plasmado allí en el Antiguo Testamento. Pero la idea no es solamente descubrir a la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento, sino también extraer alguna enseñanza práctica para mí. ¿De qué me sirve conocer que Jesús está allí si no hay una enseñanza práctica? Entonces, en primer lugar, hemos aprendido que Él estuvo en la creación. Él creó todo, tuvo el poder de hacer todo. ¿Cómo no tendrá el poder de controlar mi vida? Tiene el poder de controlar, de tener en armonía el universo. ¿Cómo no va a tener poder de tener el control de mi vida, de mi familia o de la iglesia? 2, hablamos también, ¿verdad?, de Jesucristo está en la promesa de la redención. El hombre pecó y sin embargo Dios descendió al huerto a evangelizarlo, a dar una promesa. Un día una virgen daría a luz un varón, ¿verdad?, y a través de él ellos podrían aspirar al perdón de sus pecados. Después vimos a Jesús en el primer sacrificio, ¿verdad? Dijimos que para que Adán y Eva pudieran tener un vestido eficaz, eficiente, contrario a la ineficacia del que ellos habían hecho, necesitaban ser vestidos por Dios, y Dios lo hizo proveyéndoles una piel, y para que esa piel se proveyera tuvo que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre, que era un tipo, una imagen o una ilustración del sacrificio perfecto que un día nuestro Señor Jesucristo haría en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Por qué nos vimos en la necesidad de estudiar estos temas? Porque Jesucristo un día estaba con la gente no le quería hacer caso, no le quería oír, como mucha gente hoy no quiere oír, y dijo, bueno, si ustedes no me creen a mí, pues créanle a las Escrituras, escudriñen las Escrituras, ¿verdad?,
porque en ellas van a tener vida eterna. Es más, ustedes dicen ellos, nosotros no te creemos a ti, le creemos a Moisés. Y Jesús dice, bueno, si no me creen a mí, está bien, pero tampoco le creen a Moisés. No, claro que le creemos a Moisés, no, porque de mí escribió él. Es decir, nadie podía alegar ignorancia acerca de la venida de Jesucristo, porque todo en la Biblia, todo en el Antiguo Testamento miraba a que un día Él vendría a este mundo. Muy bien. 4. El tema número 4 que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy se llama Jesucristo en la descendencia de los primeros hombres. Vamos a Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4, por favor. Y vamos a ver en este libro de la Biblia, vamos a hablar acerca de Jesucristo en la descendencia de los primeros hombres. Y quiero que tengamos en mente lo siguiente, hermanos. Adán y Eva desafortunadamente han pecado delante de Dios. ¿Estamos bien hasta allí? En virtud de que ellos pecaron, murieron primero que nada espiritualmente. ¿Y qué dijimos que era morir espiritualmente, hermanos? Una separación infranqueable ya entre Dios y el hombre, y que como consecuencia de esa separación hubo muerte física. Adán y Eva como tal habían recibido la bendición de Dios de procrear hijos, y así lo hicieron, empezaron a tener hijos. Y la historia, la semana pasada hablamos un poquito de ellos, de Caín y Abel. Va a decirnos, va a explicarnos cómo fueron esas primeras generaciones. Vamos a ver entonces, como punto número 1, vamos a hablar de el clamor de la sangre. El clamor de la sangre con base en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5 y del 8 al 12. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta su mano, ¿ok? Si no, yo voy a dar tiempo para decir si hay alguna duda o alguna pregunta. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 4, del 1 al 5: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Pequeños detalles que son muy importantes. Primero que nada, dice la palabra de Dios que Adán y Eva, ¿verdad?, tienen, como todo matrimonio, ¿verdad?, intimidad sexual. Ella queda embarazada. El punto que yo quiero mencionar es este. Dice el versículo 1: por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva reconoce que por voluntad de Dios ella ha recibido la capacidad de ser madre. Esto es algo muy importante, porque la vida, hermanos, más allá de una relación sexual entre un hombre y una mujer, es voluntad de Dios. Esto es algo muy importante que tiene que quedar en nuestra mente. Dice: yo reconozco que por voluntad de Dios he tenido la capacidad de ser madre, y que por voluntad de Dios es un varón. Ahora, hay algo muy interesante. Dice la palabra de Dios: después da luz a su hermano Abel. Normalmente en la Biblia, cuando una mujer se embaraza, dice: y tuvo a luz a Abel, y pasó el tiempo, y concibió de nuevo, y dio a luz a fulano. Cuando se da a entender que tiene un hijo y luego otro hijo, pasa el tiempo, o se aclara a través de esa frase. Pero aquí no. Se cree
y subrayo esto, se cree, es probable, no es altamente seguro, se cree que Caín y Abel eran gemelos. Es un detalle muy interesante. Y por la mención, ¿verdad? Evidentemente que Caín es el que sale primero del vientre de su madre y posteriormente Abel es el segundo. Pero más tarde vamos a ver que al ser mencionados, primero es mencionado Abel y después Caín, por el tipo de vida que cada uno de ellos lleva. Pero bueno, vamos a ubicarnos en la historia. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer, el versículo 3, y aconteció andando el tiempo. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con los detalles. Cuando dice, y andando el tiempo, o aconteció andando el tiempo, aunque pareciera de primera mano que simplemente está diciendo, y unos años después no sé cuántos, y unos meses que no sé cuántos pasaron. No. Esa frase en hebreo, andando el tiempo, da la idea de que transcurrió un tiempo específico para que llegara una fecha específica. Por ejemplo, el lunes pasaron días específicos para que llegara hoy domingo un día específico. Un día de adoración a Dios. En hebreo, esa frase, aconteció andando el tiempo, da la idea de que llegó el momento en el que la familia se reunía para adorar a Dios. De alguna manera, la palabra de Dios nos enseña que Adán y Eva entendieron muy bien la lección. Ellos vivían en el huerto, disfrutaban de la presencia de Dios. No tenían la necesidad de buscar comunión con Dios porque la tenían. No tenían necesidad de ofrecer sacrificio porque ellos fueron creados sin pecado. ¿Sí nos damos cuenta? No tenían la necesidad de preocuparse por sus acciones, puesto que al no haber pecado, su vida era agradable delante de Dios. Pero se dan cuenta que pecan, que la comunión con Dios se rompe, que incluso tiene que haber un sacrificio, y entonces ellos entienden bien la lección. Ahora nosotros que voluntariamente nos hemos apartado de la voluntad de Dios, de su gracia, necesitamos ofrecerle a Él sacrificios. Necesitamos estar renovando cotidianamente nuestra comunión con Dios, reafirmar que nosotros queremos seguir en comunión con Él. ¿Por qué nosotros venimos cada semana al templo, cada miércoles los que podemos? Porque cada ocasión que venimos a la casa de Dios, venimos así. Yo vengo a reafirmar mi compromiso que tengo con Dios, mi deseo de adorarle, mi deseo de tener comunión con Él. Vengo a reconocer, dice, aconteció que andando el tiempo, llegó una fecha específica. ¿Cada cuándo lo hacían? No lo sabemos. Nosotros sí lo sabemos. Señor, yo hoy vengo a agradecerte que durante la semana me llevaste con bien al trabajo, cuidaste mi negocio, trajiste con bien a mi familia, a lo mejor papá y mamá salen a trabajar los dos, cuidaste a nuestros hijos, nos proveíste la comida. Señor, aquí estamos. Hoy nosotros traemos sacrificios a Dios a través de nuestros labios, a través de nuestros diezmos y ofrendas. Nuestra presencia misma con Dios aquí está renovando. Ahora bien, decía yo hace rato que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos. Ellos llegan a la edad adulta y cada uno aprende también que tenía que ofrecer un sacrificio delante de Dios. Entonces, el sacrificio que hace Jehová en el huerto marcó un principio en la historia humana. Nos muestra cómo las generaciones, ¿verdad?, iban a necesitar de derramar sangre para que sus pecados fuesen cubiertos, o en nuestro caso, perdonados. ¿Vamos bien hasta allí? El evento que estamos estudiando hoy también marcó un principio, porque nos va a enseñar cómo las primeras generaciones después de Adán y Eva actuaron frente a su necesidad de ser limpiados de sus pecados. Adán y Eva lo habían entendido bien, pero la pregunta es, ¿sus hijos harían lo mismo? ¿Atenderían de la misma manera? De repente la historia deja de hablar de Adán y Eva y empieza a hablar de Abel y de Caín. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Caín trae lo mejor de la tierra y Abel trae
un cordero, lo mejor de su ganado. Y entonces les voy a hacer una pregunta. Dice la palabra de Dios que la ofrenda de Abel es aceptada por Dios y la de Caín es rechazada por Dios. La pregunta es: ¿por qué una fue aceptada y la otra fue rechazada? Levante su mano. ¿Quién dice yo? Sandra. Fue aceptada la de Abel porque es lo que Dios les había enseñado desde el principio, que era un cordero el que se tenía que sacrificar. Y él dio lo mejor de ese cordero. Y Caín hizo lo que quería, no le importó lo que Dios pedía, por eso no lo aceptaron. Sí y no. Dio el corazón de cada uno de ellos. ¿Eloy? Dio el corazón de cada uno de ellos. La palabra de Dios dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque su vida era aceptable a Dios. Tienes razón, Sandra. Y quizás la semana pasada, ¿verdad?, que yo hice referencia a eso, nos quedamos nada más con esa idea. No. La palabra de Dios dice que Dios aceptó a Abel. ¿Y después qué hizo? Aceptó su ofrenda. Hermanos, esto es algo muy importante. Es cierto, él hizo un sacrificio de sangre, eso era lo correcto. Pero para que la ofrenda fuese aceptada, primero que nada el corazón de él tenía que haber sido aceptado. Segunda pregunta: ¿qué hubiera pasado si los dos hubiesen traído un sacrificio de sangre? ¿Dios habría aceptado a los dos? Yo creo que muy fácilmente todos dirían: sí, claro que sí. No. Aunque Caín hubiese llevado también un sacrificio de sangre, su ofrenda no habría sido aceptada. ¿Por qué? Porque su corazón no era bueno delante de Dios. Caín no tenía fe en Dios. No tenía la convicción de ser pecador. No buscaba la misericordia de Dios, no creía necesitar el perdón de Dios. Lamentablemente, estamos hablando hoy, el título es Jesucristo en la descendencia de los primeros hombres. Lamentablemente hoy en día, hermanos, la actitud de Caín ha sido copiada, replicada, imitada por las generaciones que siguen. ¿Por qué? Acompáñenme sin perder Génesis a la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 11. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. La palabra de Dios en este pasaje de la Biblia nos dice por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Es cierto, porque no llevó un derramamiento de sangre, pero eso no es todo. Eso no es todo. Es importante, pero no es todo. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, versículos 11 y 12. Vamos a leer todos y todas juntos. Dice la palabra de Dios: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos amados, quiero llamar su atención a esto. Cada uno de nosotros debe de examinar su corazón para ver con qué intención estamos aquí hoy. ¿Con qué intención nos acercamos a Dios? ¿Con qué intención le traigo yo mis ofrendas, mis diezmos, mi presencia, mis sacrificios a Dios? Porque a Dios ciertamente lo que le interesa es nuestro corazón. Estoy aquí hoy porque estoy consciente de que tengo la necesidad de Dios, de ser bendecido por Dios, perdonado por Dios, porque estoy agradecido por su amor, por su cuidado, por sus misericordias.
Es una actitud de adoración. Por eso hay ocasiones en las que cuando como pastor oro, le digo al Señor: Señor, que todos los que venimos a la iglesia vengamos con una actitud de adoración, de humildad. Estoy predicando porque quiero que todo el mundo me aplaude y me diga: qué bueno es ese hermano para enseñar. No, hombre, ese sí es lo máximo. Toco el instrumento porque, no, hombre, ya viste cómo toca ese hermano. No, él debería de estar en un grupo musical allá en el mundo, porque, no, hombre, le toca pero bonito. Oye, mira qué bonito canta esa hermana, precioso, ¿no? Porque queremos resaltar, porque queremos cumplir. Hermanos, Caín dijo: está bien, mi padre dice que yo haga eso, voy a cumplir. Él cumplió. Él no tenía que cumplir, tenía que adorar a Dios. A Dios no podemos engañarlo, porque Él mira nuestro corazón. Pero Él, dice la palabra de Dios, era del maligno. Y lamentablemente 1 Juan capítulo 3 versículo 11 nos está recordando cómo las generaciones después de Él desafortunadamente son iguales, o somos iguales. Ahora bien, alguien podría decir: bueno, está bien, Caín se equivocó, pero Dios terminó castigándolo. No. La palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 3, si ustedes lo leen con cuidado, y no lo voy a leer porque lo mencionamos la semana pasada, le dice: ¿por qué te enojas? Porque se enojó contra Dios y se enojó contra su hermano. ¿Por qué te enojas? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Es decir, haz lo correcto, con la actitud correcta, y yo también te voy a enaltecer, también te voy a bendecir como lo hiciste con tu hermano. ¿Pero qué hizo? Dijo: no me interesa. Es más, Dios le dice a Caín: ojo, Caín, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Con todo, dice, el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significan esas palabras? Te aviso una cosa, Caín: yo veo tu corazón, y en tu corazón el pecado está como una fiera queriendo atraparte y dominarte para que tú seas peor de lo que eres ahora. Pero con todo, tú puedes controlarlo. ¿Qué decides? Y él decidió matar a su hermano. Todos los seres humanos hoy, hermanos, aún los más perversos, han tenido la oportunidad de no seguir ese camino, de abandonarlo, de decir no a la maldad. Pero cada ser humano ha decidido por su propia voluntad rechazar el llamado de Dios, la misericordia de Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos excusar nada, porque Dios, hermanos, a través de su palabra nos ha enseñado con claridad lo que podemos o debemos hacer, y es nuestra decisión decir no. Así que cuando yo, Germán, y voy a usarme a mí como ejemplo para no decir de nadie, decimos: no, es que yo no pude dejar de hacer esto, yo no pude dejar del otro, yo no pude dejar aquello. No, sí puedes, lo que pasa es que no quieres. Es que no puedo dejar de beber, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de ver la pornografía, no puedo dejar de adulterar, no puedo dejar de robar, no puedo. No, sí puedes, porque tú te puedes enseñorear de lo malo, pero tú no quieres, a pesar de que sabes que puedes hacerlo. Y Caín no quiso, pero le dio la oportunidad, le dio la opción. Insisto, cada uno de nosotros, hermanos, debe examinar su corazón cuando se acerca al Señor, porque para Él es más importante la obediencia. Damas, por favor, mejor aprovechando que son 3 versos, los hermanos de la izquierda, 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22, por favor. Hermanos de en medio, por favor, busquen Salmo 51, 16, y de la derecha el mismo Salmo, pero 17, 51, 17, repito, 1 de Samuel 15, 22, Salmo 51, 16, y los hermanos de la derecha, personas de la derecha, el 17. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Por qué entonces Dios sí aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín, hermanos? ¿Dios aceptó el de Abel nada más porque fue sangre? No, porque tenía el corazón correcto. Primero aceptó a la persona y después, ¿qué? El sacrificio. Y lo mismo pasa hoy. Dios, yo tengo que preocuparme para que Dios primero me acepte a mí y después lo que yo voy a hacer para Él. Leemos la palabra de Dios en 1 de Samuel 15, 22, hermanos
Dice así todos juntos: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice Dios: ¿de qué me sirve que ofrezcas sacrificios si eres rebelde, eres rencilloso, eres mentiroso, eres esto, eres el otro, eres aquello? ¿De qué me sirve? Yo quiero la obediencia. Hermanos, gente religiosa hay en todos lados. Y en las iglesias cristianas también habemos muchos. Dios no nos redimió para hacer de nosotros personas religiosas, sino personas justas delante de sus ojos. Por eso al rey le dice a través del profeta: yo me complazco más en que tú me obedezcas que en todo lo que quieras traerme. Hermanos del medio, Salmo 51, 16, todos juntos dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. La derecha, todos juntos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, desafortunadamente las generaciones después de Adán están bien representadas por Caín, porque son arrogantes contra Dios, son rebeldes contra Dios, personas que hasta la fecha menosprecian el ofrecimiento de Dios. Hace rato el hermano Rafa, que estaba aquí dirigiendo, decía: el sábado salimos a evangelizar, y lamentablemente mucha gente dice: nos desprecia, no nos escucha, no nos quiere ver, no nos oye. Bueno, ni modo, nuestra responsabilidad es hablarles. Hoy la gente sigue menospreciando el ofrecimiento de Dios. El tiempo no hace cambiar, hermanos, a las personas. El tiempo no hace cambiar el pensamiento. Al contrario, lo endurece más. Vamos todos juntos al libro de Salmos, capítulo 14, versículos 1 al 3. Hay gente que dice: bueno, a lo mejor con el tiempo va a escuchar, a lo mejor con el tiempo va a oír. No, estamos viendo que en las primeras generaciones ya había un corazón endurecido como era el de Caín, y de allí todas las generaciones hasta la fecha son personas que prefieren menospreciar la gracia de Dios, que prefieren hacer a un lado el consejo de Dios. Y el tiempo no cambia a las personas, al contrario, los endurece. Porque vean cuál era la conclusión en la época de David. Salmos 14, 1 al 3. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? Hermanos, ¿Caín estaba negando la existencia de Dios? No, no la estaba negando. A lo que él se negó fue a reconocerlo como Dios. A lo que él se negó es: está bien que tú existas, pero yo no tengo necesidad de ti, y por eso yo vengo a ti como yo quiera. ¿Cuántas veces no he dicho: vamos a tocar 100 puertas, vámonos todos juntos, 100 puertas? Y nada más pregunta: disculpe, nada más le quiero hacer estamos haciendo una encuesta y solamente es una pregunta, ¿le gustaría responderla así? ¿Usted cree en Dios? Sí, gracias, hasta luego. De 100 personas, ¿cuántos creen ustedes que dirían que sí? Yo me atrevería a decir la gran mayoría. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuántas de esas personas honran a Dios? ¿Buscan a Dios? ¿Realmente le creen a Dios? Y tienen deseos de tener comunión con Dios. Eso es muy diferente. Eso es precisamente lo que era Caín. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. En la semana pasó una señorita que mató a su madre y mató a su tío, ¿no? 120 años de prisión están pidiendo para ella. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Sin embargo, dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos todos a Judas, versículo 11.
¿Por qué digo que las generaciones de hoy han seguido los pasos de Caín? Porque la primera epístola de Juan ya nos lo mencionó, pero vamos a ver ahora lo que dice Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia, por lo menos en el orden. Judas, versículo 11, porque nada más tiene un capítulo, dice lo siguiente. Hay un grito de lamento, dice, ¡ay de ellos! Si tú te vas a Apocalipsis, atrásito está Judas, así que no hay pierde. Y solamente es un capítulo de 20 y tantos versos, así que ocupa ni media página. Dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido, ¿qué dice? Hermanos, ¿qué es más fácil imitar, lo malo o lo bueno? Quédense con esa idea en sus cabecitas porque al rato se los voy a volver a preguntar. ¿Qué es más fácil imitar, lo malo o lo bueno? Las generaciones hasta la época de Judas y hasta hoy, ¿qué camino han seguido? El de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 ejemplos de 3 hombres diferentes que decidieron menospreciar a Dios. El ser humano sigue dejándose llevar por los celos y por la envidia como Caín, por eso mató a su hermano. Prefieren seguir imitando la maldad, el ejemplo de maldad, que los ejemplos de justicia. Entonces, Abel fue aceptado porque era justo delante de Dios y porque su ofrenda fue semejante a la que Jehová ofreció, hermanos, en el huerto del Edén, porque ya he dicho por enésima vez que ese sacrificio era un tipo del sacrificio de Cristo. Y Cristo, cuando se ofreció a sí mismo en la cruz por nuestros pecados, ¿por qué fue aceptado por Dios? ¿René? Porque era justo. Así como Abel fue aceptado por Dios porque era justo, Jesucristo, cuando es crucificado y va delante del Padre a llevar su sangre en los cielos, es aceptado porque es justo. Vamos por favor a Hebreos, hermanos de la izquierda, Hebreos 4:15, hermanos del medio, Hebreos 7:26 y de la derecha, 1 de Pedro 3:18. Cristo fue aceptado por el Padre precisamente por su justicia. Pero el punto que estamos viendo es el clamor de la sangre. Todavía no llegamos allí. Estamos viendo cómo esas primeras generaciones empezaron a mostrar dureza, a no querer aprender, a no querer honrar a Dios. Al contrario, levantándose contra los justos, en este caso matándolo. Hermano, por eso es que muchas veces, hermanos, hemos dicho que el camino de justicia no necesariamente te va a traer gozo. No, hermanos, es que entre más me entrego a Dios, más la gente se levanta contra mí. Bueno, la Biblia nunca dice que si te convertías a Cristo todo el mundo te iba a amar, que le ibas a caer bien a todos. No, lamentablemente a veces a la gente no le gusta morar con el justo. De veras, no le gusta morar con el justo y busca la manera de hacerlo caer, de ponerle trampas, de que lo corran, de involucrarlo en cosas chuecas, decimos por allí, ahí está, pues no queda tan justo, no queda cristiano, no que esto, no con el otro, chismes, envidias. ¿Por qué? Porque la gente está siguiendo el camino de Caín. Pero no quiero desviarme del punto. El punto es, Jesús fue recibido porque fue justo delante de Dios. Y vamos a leer Hebreos 4:15, todos juntos, dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué significa eso de que fue tentado en todo según nuestra semejanza, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Perdón? Nuestra condición de pecado. ¿Qué más? ¿Qué implica eso para nosotros? ¿Qué implica el hecho de que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado? ¿Eloy? Que Dios era hombre y así como nosotros somos humanos, Él fue tentado en todo, pero sin
¿Ok? ¿Qué implica eso para nosotros? Ajá. Que siendo humanos podemos decir no al pecado. Porque cuántas veces decimos, no, es que Dios no me entiende porque Él no sabe lo que estoy pasando. Yo tenía necesidad de esto y por eso lo hice. Él me tiene que entender. ¿Cuántas veces los cristianos no nos justificamos así? ¿A poco no? No, tú podías decir que no. Es que Él no sabe lo que yo lucho, lo que yo vivo, lo que yo tengo que padecer. No, sí lo sabe. Él fue tentado, Él experimentó, se limitó a sí mismo a ese cuerpo humano y estando en esa condición fue tentado. Por eso Él quiere que seamos justos. Claro, alguien podría decir, hermano Germán, es que en esta vida nunca vamos a dejar de pecar. Eso es cierto, yo soy pecador. Pero lo que la Biblia dice es que tiene que llegar el día en que el pecado no es lo común en nuestra vida, no es lo que nos domina, es lo excepcional. Cuando lo que nos domina es el pecado, entonces yo soy un creyente que me he apartado de Dios, que estoy dependiendo más de mí mismo que de Dios. Hermanos del medio, 7:26 del mismo libro, dice todos juntos: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La misma idea. El sacrificio de Cristo fue aceptable ante el Padre porque como Abel era justo. Hermanos de la derecha, 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. A ver, hermanos, hay algo todavía más hermoso en Jesucristo que en Abel. En Jesucristo hay algo todavía más hermoso que en Abel. ¿Por qué? Porque Abel no derramó su sangre por nadie, pero Jesucristo derramó su sangre por todo el mundo. Y la sangre de los dos está clamando. El título se llama El clamor de la sangre, ¿se acuerdan? Y la sangre de los dos está clamando. Pero ¿qué es lo que está clamando? Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 4, versículo 10. Quiero que todo el mundo lo busque, lo encuentre y posteriormente busque Hebreos capítulo 11, versículo 4. Estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El tema de hoy se llama ¿Verdad Jesucristo en la descendencia de los primeros hombres? Es decir, en los hijos de Adán y Eva. Él tuvo dos hijos, muy probablemente gemelos, Caín y Abel. Uno está mostrando un carácter en el que no expresa necesidad de Dios, es rebelde contra Dios, no acepta el ofrecimiento a Dios, su corazón no es bueno delante de Dios, y otro que es justo. Lamentablemente terminó siendo asesinado por su hermano. Y las generaciones que vinieron después de ellos terminaron imitando su misma actitud, su mismo comportamiento, su mismo menosprecio. Por eso hoy el mundo menosprecia a Dios, hermanos, porque son como las generaciones de Caín. No tienen ningún interés por lo bueno, por lo justo. Pero la sangre de Abel clamaba, como la sangre que Jesús derramó sigue clamando también, como la de Abel sigue clamando también. Génesis capítulo 4, versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cuál creen ustedes que era el clamor de la sangre de Abel, hermanos? ¿Cuál era el clamor de la sangre de Abel? ¿Qué clamaba la sangre de Abel ante Dios? Justicia. Exactamente. Justicia. ¿Y qué implicaba justicia, hermanos? ¿Qué implica justicia? Hermana Rita.
Castigo. Y quiero ir todavía más allá. ¿Qué implicaba ese castigo? La sangre de Caín, ¿no? Dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:4 y después 11:23 y 24. 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Paréntesis. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue agradable? Porque su corazón era justo. ¿Y qué había en su corazón, hermanos? ¿Fe en qué? En algo más. Sí, en Dios, pero ¿en qué? Específicamente ¿en qué? En que ese sacrificio era suficiente ¿para qué? Para limpiarlo de sus pecados. ¿Sí? Porque yo digo, en Dios, sí, eso es muy genérico, no. Él tenía fe en que ese sacrificio era suficiente para limpiarlo de sus pecados. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Atención en lo que sigue. Dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El autor de Hebreos dice, Abel se murió hace muchísimo tiempo, pero su sangre aún habla. ¿Qué es lo que está hablando esa sangre? ¿Qué está clamando esa sangre? Ya no es justicia, para que no me digan justicia, no, eso ya lo dijimos atrás. ¿Qué está clamando todavía esa sangre? ¿Qué sigue clamando hoy la sangre de Abel? Esa fe. Lo que la sangre de Abel está clamando es, hey, aunque él murió, vale la pena alabar a Dios. A Dios hay que acercarse con fe, con un corazón noble, con un corazón sincero. Hay que tener fe para tener comunión con Dios. ¿No dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios? ¡Qué maravilloso! Han pasado las generaciones y la sangre de Abel sigue clamando fe, sigue hablando por él. Te voy a hacer una pregunta a ti y me la quiero hacer a mí también. ¿Qué se va a decir de ti, hermano, y de mí cuando muramos respecto a nuestra fe? No estoy diciendo que muramos injustamente como Abel, no. Muerte natural o enfermedad, lo que ustedes quieran. El punto no es ese, es ¿qué va a clamar nuestra sangre cuando muramos? Simplemente un día van a ir creo que sí, hay visitantes. Yo me llamo Germán. Yo me muero hoy al ratito a las son las 11:01. ¿Les parece si sea cuando acabe de predicar, hermanos? Porque si no, pues, ¿qué hacemos, no? Me voy a morir hoy a la 1:30, ¿no? Y me entierran mañana. ¿Qué testimonio va a dar mi sangre el día de mañana? ¿Va a ser una tumba que se va a olvidar? ¿O la fe de Germán va a inspirar a otros para tener fe también? ¿Me explico? La fe de Abel clamaba y seguía inspirando a otros a tener fe como él. Tu responsabilidad cristiana, amado hermano, y la mía en primer lugar, es que cuando yo muera, mi sangre está dando testimonio de lo que yo viví, de lo que creí. Así que para mí hay dos opciones. Mi lápida podría decir, aquí yace un cristiano carnal, mundano, rebelde. O bien, aquí yace un hombre que amó a Dios toda su vida. Qué tremendo, ¿no creen ustedes? ¿Qué dirá la tuya, hermano? ¿Qué dirá la de usted? Pero hay algo mejor. Hay algo mejor. Vamos por favor a Hebreos capítulo, ya estamos en el 11, nada más de vuelta a la página o bájase tantito, al capítulo 12, versículo 23. Estamos hablando del clamor de la sangre. Estamos hablando de Jesucristo en la descendencia de los primeros hombres. Los primeros hombres, uno justo, otro injusto. Uno lamentablemente muere, pero aunque él muere, su fe no muere. Esto es hermoso, hermanos.
No estoy diciendo que me da gusto que se haya muerto Abel. Su fe no muere, porque la muerte no es el final del camino. En realidad, Abel no está muerto, él está en la gloria de Dios porque tuvo fe. ¿Sí me explico? Él está en la gloria de Dios porque tuvo fe. Y un día nosotros estaremos en la gloria de Dios porque hemos tenido fe en el Señor, pero somos responsables de lo que nuestra sangre va a clamar cuando ya no estemos aquí. Y perdón que insista, es mi responsabilidad como persona estar consciente hoy de lo que se dirá de mí cuando me muera. ¿Seré un hombre olvidado? La semana que entra ya nadie se acordará de quién era Germán, o su vida inspirará a otros para tener fe. El día que te sepulten a ti, hermano, ¿se olvidarán de ti? O la gente dirá, ¿cuándo podré tener por lo menos la fe de esa hermana o la fe de ese varón? Porque nos inspiró a muchos. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es lo importante. Pero, insisto, hay algo mejor. Hebreos capítulo 12, versículos 23 y 24 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya vimos el clamor de la sangre de Abel. Ahora vamos a ver el clamor de la sangre de Jesucristo. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué dice la sangre de Jesucristo, hermanos? ¿Por qué clama? Juntando las dos ideas de Abel. ¿Qué es lo que clama la sangre de Jesús, hermanos? José. Arrepentimiento y fe. Fe. ¿Qué clama la sangre de Jesucristo, hermanos? Piénsalo un segundito. ¿Qué es lo que clama la sangre de Cristo? Aquí hay un cambio radical. Dice que clama que es mucho mejor todavía. La sangre de Abel clamaba justicia, clamaba venganza. ¿Por qué el clamor de la sangre de Cristo es mejor, hermanos? ¿Qué es lo que clama la sangre de Cristo? Misericordia. La sangre de Cristo no clama justicia, hermanos. El propio Jesús, cuando estaba siendo clavado en la cruz, oró al Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no está clamando justicia, Él está clamando amor, misericordia, perdón, arrepentimiento, fe, amor. Está clamando: vengan a mí. La muerte de Abel, la sangre de Abel es una hermosa sangre, pero decía yo hace rato, él no murió por nadie, ni siquiera por sí mismo, pero Jesús murió por todos nosotros, murió por el mundo. ¿Sí nos damos cuenta? Y ese clamor va a continuar hasta que el ser humano exista, porque es a favor de todo hombre, a favor de todo el mundo. La sangre de Abel, hermanos, si acaso, ¿verdad?, fue derramada, clamó por fe, pero su sangre derramada no libraba sus propios pecados, lo hizo por la fe en el sacrificio. Pero la sangre de Jesús tiene el poder de lavar a todo el mundo. Y todo el mundo que clame a Dios, un día estará en el cielo con Él. Para terminar, el punto 1, Apocalipsis 5:9. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de Dios, en el libro de los cielos? Si hay alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal, este es el mejor momento. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios. Cree que Jesús murió y resucitó por ti. Invítalo a morar a tu corazón y dile: Señor, yo quiero recibir de ti el regalo de la vida eterna. Tengo fe que esa sangre se derramó por mí. Estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y estamos comprobando a través del estudio sistemático que Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Y estamos viendo que en las primeras generaciones Él está presente allí, con una sangre mucho mejor que clama
amor, misericordia, perdón. Para que un día podamos estar en el cielo con Él. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Un día será hermoso, hermanos, poder entonar una alabanza con todos los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos, ¿verdad?, en el mundo. Hoy es hermoso darnos cuenta que la palabra y el evangelio de Dios cada vez llega a mucho más lugares. Ciertamente hay lugares donde es más complicado y es más difícil, pero la palabra de Dios está allí. Bien, hasta aquí, hermanos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Me estoy explicando con claridad? ¿Sí, hermanos? ¿Todo bien? Ok. Pregunta número 1. ¿Por qué el sacrificio de Caín fue rechazado y el de Abel fue aceptado? Fue aceptado el de Abel por su corazón. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque tuvo fe. Y en tercer lugar, porque fue un sacrificio de sangre. ¿Nos damos cuenta? Ese es el orden. Ahora bien, segunda pregunta. Si Caín hubiese ofrecido también un sacrificio de sangre, ¿habría sido aceptada? No, claro que no. ¿Por qué? Porque no es lo que hacemos lo que cuenta, sino la actitud del corazón. Hermano, si tú y yo nos sentimos bien porque hoy estamos aquí en el templo, está bien. Pero eso no significa que estamos siendo aceptados por Dios. Lo que cuenta es la actitud del corazón. Aunque Caín hubiese llevado un sacrificio de sangre, tampoco habría sido aceptado, porque él era del maligno y sus obras eran malas. 2. Una nueva genealogía. Bien, vamos a regresar a Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Recuerden que si hay preguntas, nada más tienen que levantar su mano, ¿verdad? Y con toda confianza. Hermanos, a pesar de que haya sido algo que ya expliqué una y otra vez, y tú dices: hermano Germán, ¿me lo puedes explicar de nuevo? Lo voy a hacer con mucho gusto, hermanos, porque necesitamos necesito que quede claro en todos. ¿Sí me explico? Así que no te dé pena. O si de repente dices: a lo mejor mi pregunta es muy tonta. No, aquí no hay preguntas tontas, ¿verdad? Aquí todas son válidas, así que pregunta, lo que sea. ¿Ok? ¿Vamos bien? 2. Una nueva genealogía. Génesis 4, 25 y 26. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a leer el 5:3. 5:3. Dice la palabra de Dios: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Hermanos, Dios en el huerto le prometió a Adán y Eva, que un día de su descendencia, particularmente de ella, únicamente de ella, nacería un varón que se constituiría en el Salvador del mundo. ¿Vamos bien hasta allí? Bien. Entonces quiero hacerles una pregunta. Espero poder plantearla adecuadamente. ¿Qué ganó Satanás con la muerte de Abel? Dice la Biblia que Caín era del maligno, es decir, él voluntariamente tomó la decisión de ser malo,
de dejarse influenciar por él. ¿Qué ganó Satanás incitando entonces? Porque ojo, dice, con todo el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Es decir, el diablo, el pecado está, mira, nomás esperando a ver qué vas a hacer. Y como tienes la firme intención, vio la intención y dijo, este es el momento. Lo incita a que mate a su hermano y lo mata. La pregunta es, ¿qué ganó el diablo con la muerte de Abel? ¿Quién dice yo? Logró romper, logró que no hubiera una línea justa de donde viniera el Salvador del mundo. ¿Creen ustedes que el que Caín mató a su hermano Abel fue una casualidad? ¿Fue casuístico? No, hermanos. ¿Quién estuvo desde el principio en el huerto detrás de la caída? Satanás. ¿Quién creen que estaba detrás de Caín? Satanás. ¿Quién está detrás de todo, de toda esa serie de circunstancias, verdad, que muchas veces hubo en el pueblo, detrás del mundo? Primero que nada, mi no deseo de sobreponerme al pecado, pero también Satanás está usando todo eso para estorbar los planes de Dios. Y cuando él logra que el justo muera, se corta la posibilidad de que pueda haber una ascendencia de la cual pueda venir ese justo. ¿Nos habíamos dado cuenta de eso, hermanos? Yo les decía hace rato, cuando leemos la Biblia, tenemos que tener cuidado con los detalles. ¿Qué estaba tramando él? Él cortó la ascendencia de Jesús. Vamos a regresar a Caín. La palabra de Dios dice que este hombre perverso, ¿verdad?, es desterrado. El Señor le dice que ya no podría dedicarse. Él se dedicaba al cultivo de la tierra. Dice, maldito seas, la tierra ya no te va a dar su fruto. Es decir, aunque él trabajara la tierra ya no le iba a producir. Por lo tanto, él ya no iba a poder ser un hombre de campo. Ya no tendría fruto de la tierra. Tuvo que buscar otra forma de vida Caín, y la encontró. La encontró. Pero Caín, hermanos, nunca manifestó ni arrepentimiento ante Dios, ni deseos de comunión con Dios. Pero aquí viene lo peor: él contagió de lo mismo a sus hijos. Nadie de la descendencia de Caín buscaba a Dios, porque nadie creía tener la necesidad de Dios. A ver, aquellos que han leído la Biblia, ¿a qué se dedicó la descendencia de Caín, hermanos? Primero que nada, ¿era gente tonta? Era gente muy culta, muy inteligente. ¿A qué se dedicó los descendientes de Caín, hermanos? ¿A hacer lo malo? Entre comillas, podríamos decir no. Sí, ¿qué más? Para ponerles algunos ejemplos, los descendientes de Caín inventaron instrumentos musicales. Los primeros instrumentos musicales que existieron en el mundo los inventaron los descendientes de Caín. Eran tan inteligentes que aprendieron a desarrollar procesos industriales que les permitieron trabajar el bronce y el hierro. Eran personas extremadamente inteligentes. Pero nadie buscaba a Jehová. Al contrario, actuaban con perversidad y maldad. A veces decimos, bueno, yo sé que mi familia no busca a Dios, pero tampoco andan en lo malo. Tienen su trabajo, van a la escuela, terminaron sus carreras, son buenas personas, están triunfando. Sí, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que hay en su corazón. Y los hijos van a imitar lo que hay en tu corazón y en el mío. Ahora, eso no implica que si tus hijos o los míos son rebeldes, es porque tú lo eres. Habemos hijos que somos rebeldes. Dios mismo tiene hijos rebeldes. Pero particularmente lo malo. Hace rato pregunté, ¿qué es más fácil imitar, lo bueno o lo malo? Lo malo.
Entonces, si yo como hombre, hermanos, soy un buen testimonio para mis hijos, aun cuando ellos se alejen, el día de mañana mi testimonio va a hacer que ellos puedan anhelar volver. Nunca van a poder mirarme a la cara y decir: tú fuiste un hipócrita, papá, porque tú nos enseñaste que había que adorar a Dios, pero mira, por acá sí hace esto y el otro. Tú sí nos llevabas al templo los domingos, pero en casa sí hace esto y esto. No. Tú decías que eras cristiano, pero en casa nos atabas así, tratabas así a mi mamá, a nosotros no. No. Porque nuestra vida tiene que ser consistente. El camino de fe que tus hijos lleven es el que tú llevas primero. Y lamentablemente el camino de fe es muy difícil de contagiar. El de lo malo es de inmediato. A mí me preocupa subirme a la combi, al transporte público, y escuchar a los jovencitos, a las señoritas. Hablan, tienen un vocabulario bien florido, ¿verdad? Y ves que van hablando con las personas de al lado y dicen: sí, mamá, ay, es su mamá. ¿No? O sea, delante de los padres diciendo toda clase de palabras, de vocabularios, de maldades, y no. ¿De qué le sirvió a Caín, hermanos? Tener una generación de gente culta, de gente preparada, de gente inventora, si no buscaban a Jehová. Ahí apareció Lamec, hermano, el primer hombre adúltero. Y solamente imitando su pecado. Ya Adán tiene 130 años, ya tuvo otros hijos. Pero ¿qué hacía esa descendencia? No solamente la de Caín, los otros hijos, ¿qué hacían respecto a Dios? Nada. Pero Dios le había dicho a Adán y Eva que un día la descendencia haría que llegara un nuevo hijo. Y entonces llegamos a Génesis capítulo 4, ¿verdad? Génesis capítulo 4. Otra vez 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ojo, cuando Eva dice: Dios me ha sustituido otro hijo, él no está diciendo que Set va a venir a ocupar el lugar de Abel. No, cada hijo tiene un valor importante. ¿No? Cada hijo tiene un valor importante. Y a cada uno lo amamos de manera importante, de manera especial y particular. No, cuando ella está diciendo: me ha sustituido otro en lugar de Abel, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? A que ella tenía fe de que este hijo, ¿qué hiciera? Que siguiera el camino de justicia. Y la pregunta es: ¿hallaron gracia ante Dios para lograr que ese hijo siguiera el camino de justicia? ¿Hermana María? Sí. Porque vean lo que dice, hermanos, el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y respecto a Set, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿A qué se dio paso con el nacimiento de Set, hermanos? A una nueva generación. Esta nueva generación, ¿qué traería al mundo? Esperanza. Esta nueva generación, hermanos, traería al mundo esperanza. Y desde el nacimiento, hermanos, de Set hasta la venida de Jesucristo, había esa esperanza de que se había abierto una nueva línea de ascendencia o de descendencia, como querramos verlo, para que entonces pudiera nacer el justo. Acompáñenme, que estoy casi por terminar, a Lucas capítulo 3, versículo 23. Hermano Arellanes, por favor avísale a Rafa allá arriba que en no más de 5 minutos termino para que pueda venir. Y de paso a Dani, por favor.
Se dio paso, hermanos, a una nueva generación de esperanza para la humanidad desde su tiempo hasta la venida de Jesucristo, porque vamos a ver lo que dice Génesis 3, 23 y 38. Génesis 3, 23 y 38. Dice el 23, dice así el 20. Perdónenme, Lucas, discúlpenme, estoy tanto en Génesis. Lucas. Ya estoy bien, Lucas, de tantos Génesis que he mencionado, hermanos. Eso edítalo, por favor, Eloy, del video. Dijera alguien por allí, está, y no se dio cuenta que estaban grabando. Ok. Dice la palabra de Dios en Lucas 23 y 38. El primero. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de... Y viene toda la genealogía, ¿ya vieron? Ahora vean lo que es el 38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hermanos, ¿qué tuvo que hacer Adán y Eva para hallar gracia ante Dios, para que ese hijo se convirtiera realmente en alguien que ocupara el lugar de Abel? Salud. Hermanos, ¿se dan cuenta cuánta responsabilidad tenemos los padres respecto a los hijos? Mucha responsabilidad. Tenemos que trabajar arduamente como padres, hermanos, para que nuestros hijos no solamente sean como los hijos de Caín, inteligentes, universitarios, inventores, no, que sean hombres y mujeres justas delante de los ojos de Dios. Aún hoy podemos recordar que Set es el varón a través del cual se restableció la generación justa de la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Casi estoy por terminar. Dije hace rato, ¿qué se dirá de ti y de mí cuando muramos? ¿Quedaremos en el olvido al siguiente día? ¿O servirá de inspiración para que alguien diga, yo me voy a entregar también? Cuando buscamos a Jesucristo, hermanos, en la descendencia de los primeros hombres, nos damos cuenta que la sangre de Jesús clama mejor que la de Abel, porque clama misericordia, perdón, amor, no justicia ni venganza. Y encontramos que así como Set se levantó como una nueva generación que traía esperanza, Jesucristo se levantó como alguien que traía una nueva esperanza a todo el mundo. Pero no esperanza de una línea justa, sino de una salvación eterna. ¿Sí nos damos cuenta? Esperanza de algo mejor, porque su sangre era suficiente para que todo aquel que se acercara con fe como Abel pudiera tener esperanza de estar en él, con él en la eternidad. Satanás, hermanos, ¿por qué creen ustedes que Satanás bueno, mejor no les digo eso porque voy a adelantarme a otro tema, me regreso. Set, hermanos, fue un hombre piadoso, y dice la Biblia que nació conforme a la semejanza de su padre. ¿Qué semejanza? De pecado. Pero aún así aprendió a vivir con justicia. Jesús nació a semejanza del Padre, santo, justo, sin pecado, para que a través de él todos los hombres podamos cruzar esa barrera de muerte para regresar con Dios y tener comunión con él. Hermanos, en ninguna de las generaciones pasadas, por supuesto la presente o futura, Dios ha estado ausente del mundo. Él siempre está actuando con amor, con justicia, porque dice su palabra que quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Que Dios les bendiga.